Voy a hacer una pequeña presentación en relación a la obra, algo muy breve. Adiós Ayacucho, parte del repertorio, se realiza gracias al esfuerzo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, a Amnistía Internacional y al Grupo Yuyashkani. La obra, Adiós Ayacucho, resume la importancia de la creación artística y el poder de la cultura para comunicarnos como ciudadanos. La de recrear nuestras memorias, alertarnos y alentarnos sobre la constante necesidad de defender los derechos humanos. Nos habla de la importancia del diálogo entre la historia más dolorosa de nuestro país y el reconocimiento que merecen las producciones culturales que rechazaron la violencia, eligiendo el camino de la creación en lugar de la destrucción, como vías de cambio, como un péndulo entre la oscuridad y la búsqueda permanente de la luz. Atienden uno de los temas que durante años fueron desatendidos a pesar de la urgencia que incluso hoy mismo requieren. Se estiman que fueron más de 15.000 peruanas y peruanos que sufrieron desaparición forzada durante las décadas de 1980 y 2000, y se estiman en más de 6.000 las fosas comunes donde se encuentran la mayoría de ellas y ellos, adultos mayores, jóvenes, niños, bebés, incluso neonatos. Son más de 30 años en los que sus familias no se han cansado en la búsqueda de exigir ser escuchados por el Estado y por cada uno de nosotros. Su desatención y falta de comprensión solo supone deshumanización. Gracias al esfuerzo de instituciones nacionales e internacionales, organizaciones y asociaciones civiles, y más recientemente del Estado peruano, especialmente desde la creación de la CBR, la problemática de las personas desaparecidas ha sido atendida. Contamos hoy con una ley de búsqueda de personas desaparecidas que viene siendo implementada desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Ministerio de Cultura, a través del LUM, desarrolla una política nacional de memoria y reparación simbólica. Se articulan programas con el Ministerio de Educación y Salud, Desarrollo e Inclusión Social y también de Agricultura. Aún no es suficiente esta tarea, no ha terminado, pero tenemos esperanzas por estar hoy reunidos, porque esta forma de estar reunidos hoy es una forma de solidaridad con el dolor y compromiso de luchar porque nunca más se repitan delitos de lesa humanidad en nuestro país. A continuación, le voy a dar la palabra al señor Carlos Tapia, excomisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Él es ingeniero agrónomo con estudios de magíster en Economía Agrícola, ha sido diputado de la Nación y miembro de la Comisión de Defensa y Orden Interno, consultor y analista político en temas de subversión terrorista y pacificación, columnista del diario Perú 21, ha sido catedrático en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y profesor invitado del Instituto Nacional de Altos Estudios Militares. Por favor, Carlos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que están presentes y muchas gracias a los organizadores, ¿no? ¿Puedo hablar sentado o me tengo que parar? Ya. Comenzaría yo diciendo que no todos sabían lo que les iba a suceder, no todos. La mayoría creía que se habían equivocado con ellos. Generalmente, en los años 83, 84, venían los soldados de una base contrasubversiva en una comunidad y decían, venimos a ver cómo están las cosas acá. Sepárense, los hombres van a ir a la pequeña hondanada que está acá y las mujeres van a ir a las aulas del colegio, del pequeño colegio de la comunidad. Y los niños, no, los niños van con la mamá. Y entonces los hombres decían, ¿qué es lo que está pasando? De repente empezaban a escuchar los gritos de sus mujeres al interior de las aulas del colegio de la comunidad. Pero después empezaron a llorar ya los niños, pues, porque sabían lo que le estaban haciendo a las mujeres.
Cuando ya tenían que retirarse, la orden era primero los hombres. Los llevaban un poco más lejos. Felizmente no sufrían mucho, porque los mataban de frente. Ni siquiera tenían tiempo. Y las mujeres que habían sido lógicamente violadas, que habían sido arrastradas, y sus niños, le decían, le perdonamos la vida por ahora, pero la próxima vez que vengamos, si vemos que ustedes todavía permanecen acá, ahí sí la vamos a llevar a la base contrasubversiva. Este modelo fue más o menos desarrollado entre 1983 y 84. O sea que era un modelo en que no se hacía distinción si era senderista, filosenderista, si era simplemente el profesor del colegio, sino que la orden que tenían los soldados y la patrulla que venía era: averigüen ustedes cómo están las cosas en esa comunidad. Y eso era así porque cuando los soldados, el ejército ingresó a Ayacucho el 29 de diciembre de 1982, los militares no conocían un carajo de lo que sucedía en el Perú. No conocían. Ellos estaban preparados para la guerra con Chile y de repente los meten a un enfrentamiento contra campesinos, etc. El general Clemente Noel, que fue el primer jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, 1983, donde se han producido la mayor cantidad de muertos y desaparecidos en Ayacucho, gobierno de la UNE. Y nadie dice eso, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, no, son los fujimoristas, no, son estos. En 1983 en Ayacucho, por lo menos murieron 4.000 personas, por lo menos. Y de esas 4.000 personas, más o menos 700 fueron desaparecidos. Ese general Clemente Noel había sido prefecto de Lima en la época del general Velasco Alvarado y había sido el responsable del servicio de inteligencia del ejército. Por eso es que le encomiendan ir a Ayacucho, porque los de inteligencia son los que buscan encontrar detrás de lo que aparece quiénes son los responsables que actúan de esa manera. Eso fue así. Al comienzo se producía lo que les he narrado, pero después que pasó el tiempo, 90 días creía el general Clemente Noel que iba a resolverse todo. Su plan de operaciones, en su libro Memoria de un soldado, dice eso. Yo fui a Ayacucho pensando que en 90 días iba a pacificar todo. ¿Y cómo hizo? Bien simple. Hay comunidades rojas, hay comunidades grises y hay comunidades blancas. Las comunidades blancas son nuestras, las comunidades grises son en disputa y las comunidades rojas todos son comunistas, senderistas. A las comunidades rojas les sucedió lo que yo he narrado antes, ¿ya? En las comunidades grises le decían, planten una bandera blanca y aquel que la baja lo matamos. Venían los senderistas y decían bandera blanca, botaban la bandera blanca y ponían la bandera roja. En la madrugada venían los soldados y los mataban. No había muchas torturas todavía. Era una guerra bárbara, pero así de franca, clara, directa. ¿Ya? Esos años fueron los primeros de los que se habló de los desaparecidos. Cuando pasaron los 90 días, ya comenzaron las cosas a complicarse, porque entonces el general Noel dice, me los traen acá a los sospechosos para que ustedes no los interroguen en los campos, sino nosotros los interroguemos en el hotel, Hotel de la Muerte. Antes de entrar al cuartel, había una pequeña tiendecita que se llamaba Hotel La Última Esperanza. ¿Saben por qué? Porque cuando los soldados llevaban a los detenidos, les hacían tomar en una mesita que había
una Coca-Cola, una cerveza, para negociar si entraban o no entraban. Y si no le daban al soldado determinados compromisos económicos que estaban en la familia de su esposa, de sus hijos, entraban y ya no salían. Por eso se llama el hotel La Última Esperanza. Así se llamaba. Pues bien, cuando entraban ya, los calificaban primero lo que se llama el G2. El G2 es el responsable de inteligencia. Cuando tienes un cuartel existe una organización militar un poco compleja porque es una brigada, tienes el G1 que es personal, el G2 inteligencia, el G3 operaciones, el G4 logística y el G5 asuntos civiles. Mejor organizados que acá. ¿Ya? El G2 es el que los mira, revisa el libro. Ha venido el señor Felipe Guamán Centeno. Ahí ya. ¿De dónde viene? De Vilcahuamán. ¿Cuántos años tiene? 24. Ha terminado colegio, no sé qué. ¿Qué acusación tiene esto? Lo califico. 2 palitos. Pasa con 2 palitos a la sala de tortura. Y con 2 palitos todavía tiene posibilidad de salir vivo. Con 3 palitos no. Entonces el que tiene los 2 palitos es torturado, pero con cierta duda del torturador, porque dice, y si de repente sale, me va a denunciar a mí, ¿no es cierto? Aunque tiene capucha. Pero el que tiene los 3 palitos sabe, con las torturas que empiezan, que no va a salir. Por ejemplo, ponerle una botella de Coca-Cola en el ano, así es hombre. Segundo, con la guía del fusil ametralladora, rasgarle la vagina a la mujer. Entonces ya comienzan en serio, ¿no es cierto? Entonces ya no puede, ahí se dan cuenta recién que ya no vale decir cosas. Ya no vale engañar, porque después de eso van a ser muertos. ¿Ya? Y cuando son muertos los entierran en una hollada. Algunos los queman, por eso se encontró un horno en la hollada del cuartel Los Cabitos. En el cuartel Los Cabitos se encontraron ahora, hay 109 restos humanos de los desaparecidos. Y 2 metros cúbicos de cenizas y de huesitos chiquitos. Ese juicio hasta ahora sigue. No hay un solo militar detenido ni condenado. Como han pasado ya 35 años, los oficiales se están muriendo. Ya se murió Clemente Noel, ya se murió el otro. Mori es un viejito. Cada vez los testigos que son ellos van con bastones, pero no hay uno solo condenado. Eso fue, en resumen, brevemente, o no tan brevemente, lo que sucedió durante la primera oleada, que era la del 83-84. Pero después vino una segunda oleada, para la cual me tengo que parar. Esa segunda oleada ya fue el 89, 90, 91. En esa segunda oleada ya se organizó mejor todo el sistema de la desaparición. ¿Cómo fue eso? Los militares se dieron cuenta de que habían cometido un error grande en la guerra contra subversiva, porque mataban a campesinos indiscriminadamente y, salvo cuando los senderistas estaban armados, se enfrentaban con ellos, que eran muy pocas las condiciones, las situaciones. La mayoría era arrasamiento de comunidades, etc. Pero en 1989 se dan cuenta de que los senderistas subsisten no por el grupo militar que ellos tenían, los senderistas, sino porque tenían al interior de la comunidad un comité secreto, que era el llamado Comité Popular. El Comité Popular era de varios tipos: Comité Popular Secreto, Comité Popular, Comité Organizador del Comité Popular, Comité Popular Paralelo. Dios mío, los senderistas siempre han sido así, ¿no? Bien, saben hacer todo, ¿no? Esos eran los que, calladitos, cuando se retiraba el grupo guerrillero,
ellos escuchaban qué cosas hablaban todos los demás. Y cuando regresaba el grupo guerrillero le decían, la señora Donatila es... Y los senderistas agarraban a Donatila y ¡pah!, le metían su balazo, ¿no? Entonces, como había esa situación, los militares dicen, hemos descubierto por qué no podemos derrotarlos. Porque hay un grupo al interior de cada comunidad que no están armados y que son los comités populares. Y sacan un manual, el manual ME 417, que yo permanentemente lo digo, ¿no?, que está en el informe de la Comisión de la Verdad, donde señala el manual lo siguiente. Cuando existe la OPA le dicen organización político-administrativa, porque también los militares tienen su vocabulario, ¿no? Era el Comité Popular, ¿no? O sea, los que ayudaban a Sendero Luminoso, no siendo senderistas, venían los senderistas y decían, tú vas a ser el responsable de educación, tú vas a ser la responsable de alimentación, tú vas a ser el responsable de justicia. ¿Y quién le iba a decir no quiero, no quiero? ¿No? Todos eran el Comité Popular. Entonces el manual dice, cuando ingresa una patrulla, lo primero que hay que hacer es buscar a la OPA. ¿Quiénes son? ¿Y por qué descubren quiénes eran? Porque el sonso de Abimael Guzmán, que estaba acá en Lima dirigiendo la guerra, viendo por televisión, no se daba cuenta que estaban haciendo ese tipo de trabajo los militares y dicen, los comités populares deben de salir a la flote porque estamos en equilibrio estratégico. O sea, que se les conozca. Entonces los militares dijeron, esta es la nuestra, pues, ¿no? Comité Popular acá, todo el mundo sabía quién, es la señora Donatila, el otro. Y el manual dice, hay que ingresar como policías, es decir, una operación policial es detenerlos, una operación militar es matarlos. Lo detenemos, los llevamos y hacen la tortura que he comentado. Por eso lo llevan a la base, los violentan, los matan, los queman y los entierran. Dice, hay que tener en cuenta que nuestra operación tiene que garantizar que la eliminación debe ser completa, que no quede nadie vivo. Y en segundo lugar, saber que aquellos que saben más y queremos nosotros darles por vida, mantenerles la vida, hay que desconfiar porque ellos al final nunca van a cambiar de forma de pensar. O sea, también a ellos mátenlos. Así fue del 89, 90 y 91, pero ya fue en todo el Perú, particularmente en la zona del Comité Fundamental de Sendero Luminoso, Ayacucho, Huancavelica, Purímac y el Valle del Guayaga. Por eso, al llamado Capitán Carlos, también lo están haciendo constar de que eso se produjo. Y se produce, termino diciendo, ¿por qué? Porque si no se cumplía esa orden, podían ser sancionados los militares. ¿Saben quién aprobó el manual? El presidente Alan García Pérez, en junio de 1989. Está suscrito por el que fue ministro de Defensa y el general, comandante general del Ejército, Artemio Palomino. Entonces, si hubiera alguna responsabilidad indirecta, tendríamos que ver que fue un mando político, un gabinete que aprobó ese manual, pero hasta ahora nunca puede esclarecerse con exactitud por qué se produjo eso. ¿Ya? Chao. Muchas gracias. Creo que sí vamos a llegar a una ronda de preguntas antes de irnos. A continuación tengo el gusto de presentar a Doris Kaki. Ella es madre de 5 jóvenes, es de profesión maestra, tiene estudios de maestría en administración educativa y estudios de especialización en ciudadanía. Doris es esposa de Teófilo Rímac Capcha, desaparecido.
Es fundadora de la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados, ANFADET. Ha sido presidenta de ANFADET, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es fundadora y expresidenta de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de los Afectados por la Violencia Política del Perú, la CONAVIP Perú. A continuación, Doris. Buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias a Amnistía Internacional por preparar este espacio, por ofrecernos este escenario. Efectivamente, soy la esposa de Teófilo Rimas Capcha. Mi esposo fue fundador de la Federación Minera del Perú, fue dirigente campesino, fue secretario general de Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, FOSEP, un partido legalmente reconocido dentro de la izquierda peruana. En esta oportunidad nos toca hablar acerca de los desaparecidos y de verdad que lo que acaba de manifestar el señor Carlos Tapia aún me desconcierta. Es como si escuchara por primera vez lo que tantas veces ya escuché, lo que tantas veces ya hablamos, pero es tan fuerte que nos golpea a todos, básicamente o principalmente a los familiares. Mi participación es un poco como familiar, hablar el tema de los desaparecidos. En ese sentido, menciono la cantidad de desaparecidos que tantas veces lo hemos expresado los familiares. Hablamos de más de 15.000 desaparecidos durante esta violencia interna que se ha vivido en nuestro país entre los años 1980 y 2000. Creemos que las desapariciones forzadas son las más viles acciones cometidas por el ser humano. Estas 15.000 personas que son entre hombres, mujeres y niños que han sido desaparecidos, hasta la actualidad por el Estado peruano es visto más que como cantidad de números. Es como si se hablara de, no sé, 10 más 10, 20, 20 más 5, 25, algo así. Porque lo vemos al Estado insensible, incapaz de poder sentarse a dialogar con nosotros, incapaz de entender lo que sentimos. Yo vengo 31 años bregando por la justicia. Y esos años recorridos me hace ver claramente que en el Perú no se habla la verdad, no se dice la verdad. Estos 15.000 desaparecidos que hoy nos hacen falta son nuestros seres queridos. Ellos han sido padres, madres, esposa, esposo, han tenido familia, hijos, hijas, han pertenecido a una comunidad o a una localidad donde han tenido amigos, donde han sido vecinos, donde cumplían tareas, asumían responsabilidades. Entonces no son solo cifras. No es que son 15.000 desaparecidos y punto. Son 15.000 desaparecidos que hoy no están aquí. El señor Tapia ya lo manifestó de qué manera incursionaron tanto Sendero como los militares. Primero aparecían como policías y en el fondo eran los militares los que se encargaban de hacer lo que hicieron con nuestros seres queridos. Los desaparecidos, antes de ser desaparecidos, previamente han sido torturados. Y se les ha infringido las torturas más crueles, que inclusive supera la imaginación o la ciencia ficción. Los han atado de pies y manos atrás, como si fuera un cordero. Los han llenado piedras en costales, los han cargado a la espalda, los han introducido a la laguna, al río,
o a los barriles gigantes con agua, o a los pozos llenos de agua, hasta cuando ya agonizaban. Y cuando veían que estaba agonizando, nuevamente las sacaban y nuevamente las volvían a repetir tantas veces creían necesario ellos. No solo eso, ha habido violencia sexual cometida contra hombres y mujeres. Y esa violencia sexual ha sido de la más espantosa que han podido cometer los victimarios. Estos victimarios que además se han preparado en muchas escuelas, ¿no?, fuera del país. Una de las tantas escuelas de la que hablamos los familiares de los desaparecidos a nivel internacional es la Escuela de las Américas de Estados Unidos, donde se han adiestrado para torturarlos. ¿Pero por qué los torturaban? ¿Qué querían? Como generalmente han sido desaparecidos líderes sindicales, líderes gremiales, líderes de oposición, lo que querían era que ellos se autoinculparan, aceptaran como producto de las torturas, ¿no?, ser senderistas o ser terroristas. Y como no lo lograban, seguían torturándolos. Cuando ejercían violencia sexual, terminado el abuso de todo el batallón, ya sea contra el hombre o la mujer, al final les introducían botellas por la vagina a las mujeres, a los hombres, lo que hubiera, palos, mangos de escoba, botellas, en fin. Los introducían o les introducían animales como sapos. Hay otros animales menores de las que hablan las víctimas. Entonces ha sido espantosa los hechos que han podido cometer los responsables. Y como no lograban finalmente que las víctimas se autoinculparan o aceptaran ser terroristas, como en el caso de mi esposo, en un pasaje, cuando él me manda un encargo con un sobreviviente, me transmite el encargo y dice, los militares nos habían puesto apodos. Por ejemplo, a Teófilo tenía que contestar a la lista terruco número 1. Pasaban la lista y de pronto dijeron, terruco 1. Y no respondió nadie nada. Nuevamente, terruco 1. No respondió nadie. Se acercaron ante mi esposo y lo golpearon tan fuerte, pero que los militares no esperaban que mi esposo sí iba a responder. Dijo, yo no soy terruco 1, a mí me llaman por mi nombre, soy Teófilo Rima Capcha y soy revolucionario. Disculpa. Y bueno, Carlos Tapia ha explicado que eran palitos las que valían en la calificación para que vivan, sobrevivan o mueran. Y seguramente que en el caso de Teófilo habrían marcado hasta el palito 4 de repente, ¿no? Para los militares era el terruco, era el personaje a quien buscaban, porque Teófilo fue fundador de la Federación Minera del Perú, fue secretario general de Mineros de Milpo, condujo la marcha de sacrificio de mineros a Lima, fue dirigente de Izquierda Unida en aquella época. En esos precisos momentos que Cerro de Pasco estaba declarado en estado de emergencia, él estaba conformando el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Pasco. Por supuesto, no solo, sino con muchos otros más, sino que era un líder innato de la izquierda. Y así, muchos dirigentes sindicales, muchos dirigentes gremiales, estudiantiles, dirigentes populares, políticos de oposición, han sido los seleccionados para las desapariciones. Y tenemos miles de militantes de izquierda que han sido desaparecidos, miles de dirigentes sindicales que han sido desaparecidos, de las que poco se habla. Y por supuesto comunidades arrasadas,
comunidades por las que había pasado Sendero Luminoso eran seleccionados para que sean arrasados y sus comuneros sean desaparecidos. Los años de terror, fueron los años de espantoso dolor que vivimos los peruanos. Hoy seguimos caminando, aún sin alcanzar justicia. Escuchamos muchas veces, con desprecio aún, los testimonios de aquellos que están implicados en la muerte, en la desaparición de nuestros seres queridos. Cuando les toca afrontar el juicio oral, no tienen reparos cuando tienen que expresar sobre las cosas que han hecho. Pero también hay voces que salen de parte de los mismos militares, que han estado en el escenario, que han estado en el lugar y que han visto cómo han sido torturados nuestros seres queridos. Y de pronto se escuchan voces que dicen, yo lo vi. En el caso de mi esposo, salió dos comisiones de investigación, una de la Cámara de Diputados y otra de la Cámara de Senadores. Esa comisión que salió de la Cámara de Senadores estuvo conformada en su mayoría por apristas, pero también hubieron gente de izquierda, como Jorge del Prado, que por su avanzada edad ya no podía viajar a Cerro Pasco, pero sí ahí teníamos a Javier Díaz Canseco, que hoy ya no está. Y qué diferente hubiera sido en estos momentos el proceso judicial que estamos afrontando si Javier hubiera estado vivo. Nosotros no fuimos partidarios del partido político de Javier, que era un compañero de izquierda, pero eso no fue problema ni dificultad para Javier para asumir la defensa de mi esposo. Y él, en su condición de miembro integrante de la comisión de la Cámara de Senadores, hizo la investigación por su cuenta. Es así, se presentó 2 informes a la Cámara de Senadores. Un informe en mayoría que decía que mi esposo se ha fugado de la base militar y otro informe en minoría presentado por Javier Díaz Canseco, quien se había tomado la molestia de recoger las declaraciones de uno en uno de todos los detenidos y realmente investigar el caso. Y hoy, como ratificando la versión de Javier, donde decía que Teófilo no se ha fugado de la base militar, un militar de alto mando de aquella época sale a decir que efectivamente Teófilo falleció a raíz de todas las torturas crueles e inhumanas que le infringieron en la base militar. Teófilo falleció dejando encargo por mí, por nuestros hijos, diciendo que busquemos justicia y que a él lo matan sin culpa alguna, que él era revolucionario pero no era terrorista, dejando encargos para mis niños. No las voy a repetir, me gustaría compartirlas porque es hermoso. Y asimismo, dirigiéndose al pueblo pasqueño. Díganle a nuestros hermanos mineros, a los campesinos, a los estudiantes y al pueblo de Pasco que sigan luchando por lo que creen y por sus derechos. Terminó con esas frases, cayó y nunca más dio signos de vida. Efectivamente, este militar, a quien tendríamos que darle la mano nosotros en señal de agradecimiento, ahora, cuando precisamente se está juzgando el caso de mi esposo con dos supuestos responsables, ese alto mando militar casi ya lo trajo abajo, esa tesis de que Teófilo se fugó. Teófilo no se fugó, sino que Teófilo murió. Y ese militar comprobó que Teófilo ya estaba muerto, producto de las torturas. Ante esa veracidad, nosotros no sabíamos cómo reaccionar, si correr a abrazarlo, agradecerlo, por decir la verdad. ¿Qué tan importante es la verdad? A pesar de todo, si nos dicen la verdad, seríamos capaces de actuar de otra manera, de pensar distinto y de hacer que este país avance
hermanados. Pero cuánto duele cuando nos ocultan la verdad, cuando no son capaces de asumir la responsabilidad, cuando nos mienten, cuando se burlan, cuando nos miran y se mofan, o cuando hablamos con algunas autoridades, nos dicen, el muerto es muerto. Por ahí alguien me escribió a mi Facebook, me decía, señora Kaki, ¿por qué no dice los nombres o por lo menos los lugares donde le dijeron las autoridades? Ahora que recuerdo, las voy a decir, se trata de un tal González, un doctor que en aquella época, estoy hablando más o menos de 10 años atrás, tenía el cargo de procurador para desapariciones forzadas. El muerto es muerto, señora. A mí, por ser la presidenta de la organización, y a todas las compañeras mías y compañeros míos que me acompañaban, que eran delegados de las distintas regiones, el muerto es muerto. Señora, me dice, ¿por qué usted no rehace su vida? Usted está joven, puede rehacer su vida. A lo que le respondí, sí, el muerto es muerto, señor, porque a usted no le quitaron nada. Usted no perdió una sola uña, un solo cabello. Y me dolió tanto que pensaran de esa manera nuestras autoridades. O como ocurrió el incidente que tuve en el Ministerio de Justicia con el señor Grillo Sócrates, que hoy es abogado defensor de uno de los criminales que precisamente está llevando a cabo juicio oral. Cuando me dice, después de tantas discusiones que teníamos en la mesa, mi persona era representante de los familiares, y de pronto discutíamos el tema de reparaciones en educación, salud, en fin. Entonces mi propuesta era con energía, con fuerza, sobre todo el tema de educación, porque yo veía que nuestros chicos, que aquellas veces se nos iban poniendo grandes y aún no habían avanzado casi nada en sus estudios. Y yo veía un futuro incierto de estos jóvenes y a mí me dolía mucho porque yo era mamá también. Mientras los hijos míos estudiaban de una u otra forma, había tantos jóvenes adolescentes aquella vez, ¿no?, que eran hijos de las víctimas y que no tenían acceso a educación. Entonces yo planteaba con énfasis, con fuerza y energía, reparación en educación, planteando en medio de ella tantos puntos. Y lamentablemente, cuando se interrumpe la reunión y salimos hacia el pasadizo, aprovecha este tipo, representante del Ministerio de Justicia, para decirme, señora Kaki, ¿qué tanto habla usted de los desaparecidos? Y baje la voz cuando habla en la mesa. ¿Por qué? Le digo. Pero si los desaparecidos han sido, pues. ¿Han sido qué? Nuevamente perdí el control. Y entonces dije, mi esposo es desaparecido. ¿Qué ha sido mi esposo? Dígame usted debe saber. De repente fue amigo de mi esposo o fue compañero de mi esposo. ¿Qué es lo que son los desaparecidos? Y en fin, una serie de hechos más que lamentamos que nuestras autoridades sean tan indolentes y que el Estado no procure, ¿no?, de alguna forma crear espacios de debate como estas, por ejemplo, ¿no? Al contrario, nos vemos aparecer en los medios de comunicación, por ejemplo, un Philip Butter, un Aldo Mariátegui y otros tantos más, ¿no?, que cada vez más abren brechas tan distantes entre todos los peruanos. Para ellos no es importante la verdad, para ellos no es importante la impunidad que los familiares venimos sufriendo, para ellos no es importante la corrupción. En fin, son temas que día a día afrontamos los familiares, que día a día pasamos los familiares. Y ahí están los más de 15,000 desaparecidos. Seguimos llorando los familiares, seguimos buscándolo los familiares, nos negamos a voltear la página, aunque tenemos un presidente que sale al frente y nos dice, hay que voltear la página, ¿no? Y hay que empezar a caminar pensando distinto. Nosotros solo queremos saber la verdad, queremos encontrar a nuestros seres queridos para darle una sepultura digna. Queremos concluir con estos años de dolor a la que nos ha sumergido el Estado peruano. El Estado peruano tenía que garantizar la vida, la seguridad de todos los peruanos, pero cuando llegó la hora de ponernos al medio de dos fuegos cruzados,
simplemente se olvidó de nosotros y los militares fueron dueños de todas las regiones declaradas en estado de emergencia. Muchas gracias, es lo que puedo compartir y mil disculpas por todo. Gracias, Doris, por tu testimonio, por tu trabajo en las organizaciones de defensa de los derechos humanos y por mostrarnos una manera de defender los derechos, no solo los tuyos, los de tu familia, sino que es un ejemplo para el país. Pero así como lo mencioné al inicio de este conversatorio, sé que hay muchas críticas que se pueden hacer, pero yo misma he trabajado en temas de personas desaparecidas, apoyando la ley de búsqueda de personas desaparecidas, y he trabajado también en este espacio, y este espacio le pertenece al Estado. No es insuficiente lo que se hace porque la tarea es enorme, ¿no? Especialmente para tener la sensibilidad hacia los otros, pero creo que es importante también reconocer espacios como este que le pertenecen al Estado, que sí realiza esfuerzos. Y especialmente a las personas, ¿no? Porque a veces nos referimos al Estado, pero hay personas detrás del Estado, hay equipos pequeñas personas que incluso en el Ministerio de Justicia, en la SEMAN, se esfuerzan mucho con pocos recursos por hacer un buen trabajo, ¿no? Y creo que a ellos también hay que reconocerlos. A continuación voy a presentar a Héctor Gálvez, a quien también le debemos mucho, porque es a través de la cultura, como nos ha enseñado Yuyashkani, a través de las producciones culturales, como podemos hacer conocer lo que Doris trataba durante muchísimos años de hacernos ver a todos, ¿no? Lo que es capaz la cultura, una película o una obra de teatro, es sensibilizarnos. Para quienes no lo conozcan, que no creo que eso suceda, Héctor es director de cine, codirigió el largometraje documental Lucanamarca, estrenado en el IDFA 2008. Paraíso, primer largometraje de ficción, tuvo la premiere en la sección oficial Horizonti del Festival de Venecia 2009. Ha recorrido más de 30 festivales internacionales, ganando premios en Huelva, Montreal, Ecuador y Lima. Su reciente película, NN, se estrenó en el Festival de Cine de Roma. Fue galardonada en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Colombia. Ahora se encuentra preparando La hija de Marcial, su primera obra de teatro. Por favor, Héctor. Hola, buenas noches. Igual gracias a Amnistía por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí. Sí, yo lo que he tratado en estos, bueno, casi del 2002, cuando con Carlos Cárdenas codirigimos Lucanamarca, que justo era la etapa de la CBR, ¿no? He tratado a través de distintos géneros, a través de la ficción, ahora en el teatro, en una cosa que estamos preparando que lo voy a contar un poco más en detalle en un momento. He tratado de… Es difícil hablar de los años de violencia, ¿no? Porque es una cosa tan compleja, tiene tantas líneas para entrar. Estoy hablando solamente en términos de ficción, de cómo abordarlo, ¿no? Pero a mí, desde un primer momento, lo que me interesó es, más allá de hablar de los años de violencia, a través de las historias, que es importante, Yuyashkani es un claro ejemplo de eso, es un poco hablar de las secuelas, ¿no? De cómo en la actualidad seguimos viviendo, o grandes sectores de la población, de personas, siguen viviendo las secuelas de esos años de violencia, ¿no? Y en el caso particularmente los desaparecidos es latente esas secuelas, como hablaba Doris, ¿no? Personas que siguen buscando, pasaron 15, 20 años, 25 años tratando de encontrar a sus seres queridos, ¿no? Un poco lo que hice con NN era hablar de eso, pero a raíz de un equipo de antropólogos forenses, ¿no? Un equipo de antropólogos forenses que convivían con esta labor de hacer exhumaciones y
y encontrar respuestas para los familiares. Pero ahora que justo bueno, me imagino que todos están aquí y después van a empalmar con la obra de teatro, ¿no? Con Adiós Ayacucho. Yo ahora estamos en ensayos de una obra que vamos a estrenar aquí un mes que tiene que ver también con el tema de los desaparecidos, ¿no? Sin Adiós Ayacucho, la historia, basada en esta novela de Julio Ortega, de ese personaje que busca sus huesos, que busca sus restos, en esta obra que vamos a estrenar pronto, es de una persona que encuentra los restos de su esposo, ya casi en la actualidad, ¿no? Le cuento un poco el hecho real en el cual me baso para la historia y de ahí les cuento más o menos cómo estamos ficcionando y trabajando el tema. En el año 2002, justo cuando estábamos cubriendo la etapa de exhumación en Lucanamarca, en un pueblo cercano, en Huancazancos, en un barrio en Cruspata, un señor compra un terreno que era el patio justo de un antiguo colegio en esa zona, que en los años de violencia era base militar. Él está sacando tierra para hacer adobe y encuentra los restos de un señor, ¿no? Al momento, pueblo chico, la noticia corrió rápido, ¿no? Fueron muchas personas, muchas señoras, porque sabían que en esa base, en ese pueblo habían desaparecido, como ya lo han explicado, desaparecían muchas personas, pensaban que quizás esa persona encontrada podía ser o su esposo, ¿no? O su ser querido, pero el señor que lo encontró dijo, estos restos, por lo poco que he visto, estaba cubierto con una chalina, y la chalina tenía unas iniciales, ¿no? Y MSA. Y una señora dijo, ese es mi esposo Marcial Salcedo Alfaro, que justo un día antes que desapareciera, yo le tejí una chalina. Entonces la señora 20 años después ya lo había encontrado. Dijo, bueno, wow, por fin puedo llevármelo para darle un entierro digno, llevarlo al cementerio. Y las autoridades dijeron, no, lamentablemente todavía no puede suceder eso, tiene que venir un fiscal, tiene que venir un equipo de antropólogos forenses para recogerlo y exhumarlo. Y la señora dijo, pero bueno, pero el cuerpo está ahí expuesto en medio del patio del colegio, ¿no? Pueden venir, en la noche pueden venir los perros para llevarse los huesos, ¿no? ¿Cómo lo voy a dejar ahí? Le pusieron una plancha de calamina y le dijeron, no, pero bueno, va a venir pronto. La señora esa vez, por la preocupación, fue la primera noche, con su lámpara Petromax a acompañarlo. Y fue una noche, fue 2 noches, fue una semana, fue un mes, 2 meses, 3 meses y no venían a encontrar, no venían a exhumar los restos, ¿no? Y no solamente con la angustia de que no vengan a exhumarlos, sino que también comenzó la presión del pueblo, ¿no? Que por esas cosas no estaba lloviendo y creían que no estaba lloviendo porque el cuerpo estaba expuesto y por eso no venía la lluvia y que era una maldición, una especie de mala suerte, ¿no? Entonces, no solamente era la pena de haberlo encontrado y no poderlo enterrar, sino también la presión del pueblo. Entonces, yo estuve casi todo ese tiempo ahí porque era en paralelo, como le decía, al documental de Lucanamarca. Y cogí ese hecho real y ya lo transformé en una obra de teatro. Y aquí va un poco el tema y las reflexiones que estamos haciendo en los ensayos con el grupo de actores con los que estamos trabajando. Y decidí que en la historia ya no sería la esposa la que lo vaya a cuidar o acompañar a este señor encontrado,
sino su hija, ¿no? Una hija que apenas lo había conocido, ¿no? Que tenía 2 años cuando su padre desapareció. Es decir, que no tenía recuerdos de él, solo los recuerdos que le había contado su madre sobre su papá, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar la historia. Y claro, y empezaron a salir preguntas, ¿no? ¿Qué relación puede tener una hija con un padre al cual ni siquiera ha conocido, ¿no? ¿Tendrá una cercanía con él? ¿No tendrá una cercanía con él? ¿No? ¿Iría a cuidarlo o no iría a cuidarlo? ¿No? ¿Le reprocharía o no le reprocharía cosas? Porque al final la hija también sufrió las secuelas y la orfandad, ¿no? A raíz de la ausencia del padre, ¿no? ¿Estaría tan pendiente todo ese tiempo cuidando en la fosa a su papá? ¿Sí o no? ¿No? Entonces decidí empezar a hacer entrevistas. Volví el año pasado a Ayacucho porque justo salió un viaje y entre las conversaciones que tuve conocí a una chica que tuvo 9 meses cuando su padre desapareció. O sea, tenía 9 meses. O sea, ¿no? Toda la construcción del padre era a raíz de lo que le había contado la mamá. Y no, bueno, voy a contar, hablamos 2 días, porque nada, nos quedamos mucho tiempo hablando muchas cosas, y o sea, hubieron muchas respuestas que me llamaron la atención. Una era que me decía, yo siento que quiero más a mi papá que a mi mamá. Me decía. Yo le decía, pero ¿cómo? O sea, yo siempre tratando de ponerme del abogado del diablo, ¿no? Siendo la conferencia. Pero ¿cómo puedes querer más a tu papá si a tu papá tú no lo has conocido y tú has crecido? Ya vi mamá. Me dice, no sé, o sea, yo creo porque mi mamá me contaba que mi papá me cargaba de chiquita, ¿no? Y me quedé con ese cariño hacia mi papá y siento que lo quiero mucho. Y lo que a ella le apenaba era que su mamá, y ella tiene 2 hermanos mayores, ellos soñaban con su papá y ella no soñaba con su papá. O sea, hasta ahora no sueña con su papá, ¿no? Entonces me decía, y siempre que mi mamá o mis hermanos sueñan con mi papá, yo les pregunto, ¿y te han preguntado por mí? ¿Y te han preguntado por mí en los sueños? Y dicen, no, lamentablemente no. Y esa es una de las constantes en ella, no quiere soñar con su padre, nunca ha podido soñar con su padre. Pero por otro lado, siempre siente al padre cerca, ¿no? Me dice, yo siento que siempre mi papá ha estado conmigo, siento que mi papá me cuida, ¿no? Siempre he sentido que me ha cuidado y me decía orgullosa y mira, me decía, yo tengo las manos de mi papá, ¿no? Yo tengo las manos de mi papá y porque mi mamá me dice que esas manos son iguales a las de mi padre, ¿no? Y ella feliz y orgullosa de tener las manos de su papá. Obviamente que está el tema de la pena, del dolor de no encontrar a su papá, ¿no? Su mamá ya está mayor, ella no tiene idea qué va a pasar. Entonces, un poco voy a esto a lo que les comentaba al inicio. A mí lo que me interesa es qué pasa, ¿no? Ahora, hoy, porque esta entrevista fue en abril de este año, ¿no? Con los hijos de los familiares, de los hijos de los desaparecidos. No solamente las esposas, sino los hijos, ¿no? Y en un momento le dije, ok, porque yo
le planteé para qué eran esas entrevistas, ¿no? Que era una obra de teatro, y le dije, ¿qué pasaría si te dicen hoy, o no sé, ya, han encontrado a tu papá, está en tal lugar y tal? Y le dije, ¿qué es lo primero que le dirías? Le dije, o sea, tú vas, ¿qué es lo primero que le dirías? Y me dijo, bueno, para mí lo más, si quieren llamarlo, sencillo, contundente y poético, me dijo, bueno, le diría papá. O sea, yo nunca a nadie le he dicho papá. O sea, lo primero que quería sería decirle papá, ¿no? ¿A quién le he podido decir papá antes? A nadie, ¿no? Solamente le diría papá, ¿no? Y con esas reflexiones y entrevistas, regresamos a seguir trabajando el texto de la obra, ¿no? Hablando del otro lado también escuchábamos otros comentarios de hijos que decían, yo quisiera levantarme un día y ya no acordarme de nada, ¿no? O sea, levantarme un día y olvidarme de que tengo un padre desaparecido y que mi mamá ha estado muchos años buscándolo, yo ya no quisiera acordarme de eso, ¿no? Sencillamente quisiera levantarme y no. Otra persona me contó que a veces han hecho exhumaciones, llevan los restos al local forense y los ponen en los féretros, los restos, para que los vengan a recoger, pero hay hijos que no vienen a recogerlos. Entonces, las reflexiones que siempre discutimos en la hora de momentos de conversación con el grupo, ¿quién es el buen hijo y quién es el mal hijo? ¿No? El buen hijo es el que está ahí. Si necesariamente es mal hijo el que ya no quiere recordar al papá, ¿o no? ¿No? Entonces, nada, que yo dejaba esto en el aire un poco. Era eso. Gracias.